Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo son los sismos? ¿Son así igual a ese? No son igual a ese, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa entonces si aumentamos la frecuencia? Entonces ahora vamos al segundo salto de frecuencia. ¿Qué pasa si la misma amplitud y hacemos que se mueva un poco más rápido? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos moviendo de aquí para allá. Nos estamos moviendo de aquí para allá. Y fíjense ustedes que el desplazamiento ya no es cero. O sea, el desplazamiento que tiene ese punto respecto a ese punto no es cero. Y el edificio empieza a vibrar. ¿Qué es lo que le pasa al edificio chico? El desplazamiento de ese con ese es casi cero. ¿Y qué es lo que pasa? Que este edificio tiene un periodo distinto. O sea, ese edificio está por aquí y el edificio grande está por acá. Entonces tiene un desplazamiento. ¿Qué es lo que pasa si llegamos a este periodo? Estamos muy mal, ¿no es cierto? Este es el periodo que un niño se tiene que columpiar. O sea, si ponemos que justo el suelo se mueva con ese periodo, quiere decir que el edificio va a entrar en lo que se llama resonancia y los movimientos se van a amplificar mucho. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a aumentar la frecuencia. Antes que eso, tenemos que disminuir la amplitud de la mesa porque tenemos que moverla muy poquito, porque si no rompemos el edificio. Entonces, eso es lo que se está moviendo la mesa, digamos, con el periodo que recién, y ahora lo que vamos a hacer es le vamos a cambiar el periodo al movimiento del suelo. Entonces, ¿qué pasa si le cambiamos el periodo? Ahí le cambiamos el periodo, ¿no es cierto? Fíjense lo que se mueve la mesa, fíjense lo que se mueve el edificio. ¿Dónde estamos aquí? Estamos acá. El desplazamiento del suelo, muy pequeño, pero el desplazamiento del edificio en relación al desplazamiento de la mesa es muy grande. Entonces, nadie quiere estar aquí en este edificio. Es muy malo esto, ¿no es cierto? Se le van a romper los vidrios, se le van a caer las cosas. ¿Y cómo se comporta el edificio chico? ¿Qué es mejor entonces? ¿Este edificio o este edificio? El chico, ¿no es cierto? El chico es mejor. Pero ¿qué pasa si cambiamos la frecuencia? Cambiamos el periodo. Y cambiamos el periodo entonces. Pongamos ahora otro periodo. Pero no cualquiera, que columpia el tiempo. Entonces, este está aquí ahora, ¿no es cierto? El grande está aquí, se amplifica mucho, el chico está por acá. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aumentar, o sea, el periodo lo vamos a disminuir, que se mueva muy rápido. ¿Y dónde quieren vivir ustedes ahora? ¿En cuál de los dos edificios quieren vivir ustedes? ¿No es cierto? Entonces yo quiero vivir en este edificio ahora. Entonces, ¿cuál edificio es mejor? ¿Este o este? Y la respuesta es, depende. ¿Y de qué depende? Del movimiento. Depende del movimiento del suelo. ¿De qué depende el movimiento del suelo? Del tipo de sismo, cómo se produce, del tipo de suelo donde está fundado el edificio, y por eso es tan importante estudiar el tipo de suelo y por qué se mueven los sismos. Entonces, no podemos decir que un edificio es mejor que otro para el sismo, sino que los dos son buenos, pero en realidad depende de dónde estamos en la curva. Entonces ahí el chico está aquí y el grande está por acá, entonces tiene un desplazamiento que bajó, es pequeño, ya pasó pasó entonces la resonancia. Y fíjense ustedes que hay que vivir en este piso aquí, porque fíjense que este piso está prácticamente quieto. Y eso se puede lograr en edificios y ustedes pueden obtener que ciertos edificios permanezcan quietos para ciertas frecuencias del movimiento, y eso tiene que ver con algo que se llama los modos de vibrar de un edificio, algo que no queremos conversar hoy día, digamos. Entonces, el modo del grande, ahí está el modo del grande, y ahora fíjense ustedes el movimiento que está y este piso permanece prácticamente quieto. Y eso es porque le cambiamos acá el periodo de nuevo a la mesa. Entonces, muy importante para disminuir, ¿no es cierto?, cuáles son los desplazamientos que va a tener un edificio, es saber cuál es el periodo que tiene el edificio y cuál es el periodo que tiene el movimiento del suelo. ¿Qué es lo que podemos hacer los ingenieros? ¿Podemos cambiar el movimiento del suelo? No podemos cambiar el movimiento del suelo. ¿Cuál es la única opción, no es cierto? La única opción es cambiar el edificio. Una manera es agregarle amortiguamiento. ¿Qué significa agregarle amortiguamiento? El azul era la curva que teníamos. Si aumentamos el amortiguamiento, pasamos a la curva roja.
pasamos a la curva negra, disminuimos la amplificación que tiene el edificio. Y existen algunas metodologías que se pueden usar para agregar amortiguamiento que Juan Carlos les va a contar y yo también les voy a contar un poco de cómo agregar amortiguamiento. Entonces, para poder mejorar el comportamiento sísmico de edificios, lo que hay que hacer es modificar de alguna manera el edificio de tal modo de aumentar el amortiguamiento, de modo de ojalá bajar esta amplificación y que esté fuera de este rango, ojalá que esté por aquí o que esté por aquí. Entonces, hay 3 ejemplos acá de 3 edificios donde el maestro, ¿no es cierto?, Juan Carlos, ha tocado participar para reducir las vibraciones en estos edificios. El primer edificio es la Torre Titanium, que ustedes van a ir hoy día, y la Torre Titanium, ¿qué es lo que tiene? Tiene unas diagonales acá que conectan 3 pisos. ¿Y qué es lo que hacen estas diagonales? Estas diagonales tienen unos elementos, acá hay una foto de esas diagonales que tienen unos elementos metálicos. Cuando un piso se mueve respecto al otro, esos elementos metálicos se deforman, igual que un clip. Ustedes tienen un clip, lo deforman, ¿no es cierto? Ese clip se calienta, ustedes lo rompen, entonces ese elemento metálico se daña. Al dañarse ese elemento metálico, lo que hace es que aumenta el amortiguamiento. Y si aumenta el amortiguamiento, ¿qué es lo que pasa entonces? Si aumenta el amortiguamiento, lo que hace es que en vez de estar en la curva azul, estamos en la curva negra y lo que hacemos es disminuir lo que se amplifica el movimiento. Y eso es lo que tiene el edificio Titanium. ¿Cuál es la gracia? Es que esas placas metálicas que están al medio, que ustedes la van a ver en la visita, la gracia es que después de un terremoto, si esas placas se dañaron, ustedes las sacan, vuelven a colocar placas nuevas y todo el daño, ¿no es cierto?, se produce en esas placas que ustedes las pueden cambiar. Pero el daño no se produce, ¿no es cierto?, en los tabiques, no se produce en los muros, y ustedes localizan el daño, aumentan el amortiguamiento y tienen un mucho mejor comportamiento de su estructura. Segundo edificio, también van a ir a visitar hoy día, el edificio San Agustín. Este está en la Universidad Católica. ¿Cuál es la gracia de este edificio? Este edificio tiene aisladores de goma. ¿Qué significa aisladores de goma? Que debajo aquí del subterráneo, que los vamos a ir a mirar hoy día, tiene unos apoyos de goma en las columnas, y lo que hace esos apoyos de goma es que el edificio sea muy flexible. Y si el edificio es muy flexible, lo que hace entonces es sacar al edificio de la resonancia y hace que el comportamiento del edificio, las aceleraciones y los desplazamientos que siente una persona que está en el edificio sean de entre 4 y 7 veces menores a que si el edificio no tuviera esa aislación de goma. Entonces aquí podemos mostrarle más o menos el edificio con aislación. Tenemos un bloque, tenemos este bloque, y imagínense ustedes que este es un edificio de un piso, o de 4 pisos, digamos, muy rígido, y este edificio es de un piso y lo vamos a apoyar acá. No tenemos aisladores de goma, pero está apoyado en un papel, o sea, está muy libre de desplazarse en el suelo. ¿Y qué es lo que hace la aislación de goma? Lo que hace la aislación de goma es el mismo efecto que ustedes van a ver acá. Es que el edificio permanece prácticamente rígido y el suelo respecto al edificio se deforma porque los aisladores de goma se deforman. Entonces lo que permite dejar el edificio prácticamente quieto y toda la deformación ocurre en los aisladores de goma. Y entonces, si se fijan ustedes, este bloque permanece prácticamente quieto, pero todo el desplazamiento se lo lleva a esta hoja de papel, que en realidad son los aisladores de goma. Entonces los aisladores de goma lo que hacen es hacer ese mismo efecto, dejando la estructura lo más quieta posible y disminuyendo los desplazamientos y las aceleraciones que sufre la estructura. Esa tecnología de aisladores de goma está en Chile, ¿no es cierto? Y gracias al maestro Juan Carlos de la Llera, que les va a hablar, ¿no es cierto? Él trajo esta tecnología, se usó en Chile por primera vez hace aproximadamente unos 10 años y después del terremoto, ahora se está masificando mucho y hay muchos hospitales que quieren tener esta tecnología. ¿Por qué? Porque minimiza los daños, baja las aceleraciones, baja los desplazamientos y la probabilidad de que el edificio se dañe es mucho más baja. ¿Preguntas? ¿Es más económico ese sistema que el anterior? Ese sistema y el anterior son distintos. ¿Por qué son distintos? Porque
¿Qué es lo que pasa con el edificio Titanium? El edificio Titanium está por aquí. Si yo le pongo un aislador abajo en la base, ¿qué es lo que le hago al aislador en la base? Hago que el edificio sea más blando. O sea, el edificio lo corro para acá. O sea, en vez de estar aquí, lo pongo acá. ¿Cuánto disminuyeron los desplazamientos al moverse desde aquí hasta aquí? Muy poco. ¿Qué es lo que pasa con el edificio San Agustín que tiene aislación de goma? ¿Qué pasa si el edificio está por aquí? ¿Y qué pasa si yo con aislación lo pongo el edificio por aquí? ¿Cuánto disminuye los desplazamientos? Mucho. ¿No es cierto? Entonces, al edificio San Agustín la aislación le sirve mucho porque disminuye los desplazamientos, ¿no es cierto?, la amplificación desde ahí hasta aquí. Entonces al Titanium no saco nada poniéndole aislación en la base, porque si estoy aquí y lo muevo para acá, no gano prácticamente nada. No gano prácticamente nada. ¿Sí? El sistema de goma se puede ocupar en edificios muy altos porque, como dice que vamos a ver el piso por debajo. Esa es la misma pregunta que hizo recién el compañero, ¿no es cierto? Que si tenemos un edificio muy alto, el edificio va a estar por acá. Como está por acá el edificio y le ponemos apoyos de goma, el edificio va a tener un periodo más largo. Como va a tener un periodo más largo, vamos a estar por acá, y como vamos a estar por acá, lo que disminuye los desplazamientos es muy poco. O sea, se puede colocar aislación de goma, pero el beneficio que uno obtiene es prácticamente nulo. Entonces no se justifica el uso de aislación en ese tipo de edificios.